Hola, ¿cómo estás? Gracias por seguir con el estudio bíblico del Evangelio de Juan. Hoy vamos a continuar con el capítulo 19 y vamos a mirar del versículo 17 al 42. El versículo 17 dice: Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Estamos hablando de Jesús. El hombre condenado tenía que cargar la parte horizontal de la cruz, mientras que la parte vertical estaba colocada en el lugar donde iba a ser la crucifixión. Una vez que el condenado llegaba al lugar, es forzado a acostarse para que los soldados puedan unir la parte horizontal con la parte vertical de la cruz. Después que la víctima es atada, la cruz es levantada y es asegurada al palo, con sogas o clavos. Clavos fueron en el caso de Jesús, como vemos en el capítulo 20, versículo 25. Dice el versículo 18: y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Vemos que no solo fue crucificado Jesús en esa oportunidad, sino a otros dos. Él estaba en medio. Por los otros evangelios sabemos que estos dos crucificados eran ladrones. Y así se cumple la profecía de Isaías, que dice: fue contado con los perversos. Isaías 53, 12. El versículo 19 dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Generalmente los romanos hacen una señal que dice el crimen del que es castigado y la ponen en la cruz o colgando en el cuello del criminal. Pilato publica estas palabras en la cruz de Jesús para burlarse una vez más de los líderes judíos. Ellos le acorralaron y le forzaron a crucificar a Jesús, pero no pueden evitar esta última venganza de Pilato. ¿Y quién, sin la intención, dice la verdad? Jesús es el Rey de los judíos. Versículo 20. Muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Los soldados romanos llevaban a cabo la ejecución en un lugar visible, transitado, y escriben el crimen en latín y griego y también en la lengua local. En ese caso sería el hebreo. El resultado es que muchos de los judíos vieron el cartel y podían leer que Jesús es el Rey de los judíos. Y por ese crimen fue muerto. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Los principales sacerdotes se presentan ante Pilato con esta queja sobre el cartel, que indica que Jesús realmente es el Rey de los judíos. Ellos quieren que Pilato modifique el cartel y que ponga que Jesús pretendió ser el Rey de los judíos, que él dijo serlo. Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Antes los líderes judíos forzaron a Pilato a tomar esta decisión, a cumplir su deseo, pero ya no tienen en qué apoyarse para obligarle a él a que cambie el cartel. Pilato deja lo que está escrito. Dice el versículo 23, la primera parte: cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado.
Este versículo nos dice que hay 4 soldados. Para los romanos es normal pedir que la persona crucificada se desnude y ellos quedarse con sus vestiduras y las reparten entre sí, varias piezas de ropa de Jesús. Sigue diciendo el versículo 23, tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Versículo 24, la primera parte, entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Repartieron las vestiduras, pero para la túnica tenían otra decisión, no quisieron rasgarla y dar una parte para cada uno, porque se iba a devaluar su valor, sino que echaron suerte. La túnica es de un interés particular, especial de cada uno por el valor que tiene. Echaron suerte para ver de quién sería. Sigue diciendo el versículo 24, esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. La escritura que se menciona es el Salmo 22, versículo 18, que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Se cumplió esa profecía en la cruz. Versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Se menciona aquí a 4 mujeres al pie de la cruz. Versículo 26 y 27. Cuando vio Jesús a la madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he aquí tu hijo. Después dice al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Se menciona al discípulo que él amaba, como sabemos, es Juan, el autor de este evangelio. Y en medio de la miseria vemos a Jesús que considera el bienestar de su madre. Es probable que su madre haya sido viuda de hace mucho tiempo. La última mención que tenemos de José es cuando Jesús tenía 12 años. Luego no se menciona más a José. Como hijo de María, Jesús tenía la obligación de proveer para ella. Él era el mayor. Una obligación que él tomó muy en serio durante toda su vida y hasta el último momento de su muerte. Su intención aquí es dejar al discípulo que él amaba a cargo de su madre. Versículo 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y la escritura que se cumplió acá es el Salmo 69, 21, que dice, me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Jesús tuvo sed en verdad. Él tuvo sed. Han pasado muchas horas desde que él fue arrestado, fue azotado, fue abofeteado, ha caminado cargando aquel madero hacia el sitio de la crucifixión. Él tuvo sed en verdad. Y negar el agua era una parte de la crucifixión, del proceso de crucifixión. No es difícil imaginar la clase de sed que experimentó Jesús en aquel momento. Pero también es claro que al decir que Él tiene sed, Jesús sabe también que está cumpliendo con otra profecía de la Escritura. Versículo 29, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon el vinagre en una esponja y poniéndola en un hisopo,
se la acercaron a la boca. Vemos, no le dieron agua, le dieron vinagre. Y así cumplió aquella profecía del Salmo 69, versículo 21. Ahora miremos el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Decir consumado es la última palabra de Jesús. Tiene varios significados, pero el más probable para estas últimas palabras desde la cruz es que Jesús ha cumplido la misión por la que ha venido al mundo. Ese es el significado más literal y principal de estas palabras. Consumado es. Ha cumplido lo que ha venido a hacer, ha terminado lo que ha venido a hacer, ha llevado a cabo la carga del pecado del mundo y la agonía de la cruz. Ha puesto en marcha el evento que derrotará a Satanás. Ha hecho posible que el mundo sea salvo. Como lo vemos en Juan 3:16, que ama tan grandemente al mundo y ha dado a su Hijo. Ha consumado aquella obra para la posibilidad de que los que creen sean salvos. Versículo 31. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad. La ley judía dice que no podía estar el cuerpo muerto sobre el madero por la noche, porque le iba a contar como maldición. Sin falta debían enterrarlo o iba a contaminar la tierra. Jesús estaba muerto sobre un madero, crucificado allí, y él debía ser sacado antes de que caiga la noche. Conociendo esa ley, los líderes judíos quieren que la crucifixión de Jesús termine pronto y que los cuerpos se entierren antes de la puesta del sol, cuando comienza el día de reposo, un día sábado. También la Pascua. Sigue diciendo el versículo 31, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Que les quebrasen las piernas para acelerar el proceso de la muerte. Los líderes judíos piden a Pilato que les quiebren las piernas a los condenados y así apresurar sus muertes para poder enterrar los cuerpos antes de que llegue la fiesta. Versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. La cruz de Jesús se encontraba en medio de las otras dos cruces, donde estaban los ladrones, y vemos que los soldados fueron primero por ellos, quebraron sus piernas y se acercaron hasta Jesús, quien estaba en el medio. Versículo 33, mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús lleva unas horas colgando de la cruz y la muerte ha llegado a él primero. Y eso no es algo raro, ya que él recibió aquel azote, aquel nivel de azote que tenía la capacidad para matar. Versículo 34, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Este soldado no se molesta en tomar el pulso de Jesús para corroborar que realmente está muerto, sino que utiliza una prueba más bruta y con su lanza
abre el costado de Jesús. Si Jesús está muerto, entonces no responderá, y si no está muerto, su respuesta involuntaria va a ser evidente, y eso les indica que va a requerir algo más para llegar a la muerte. Versículo 35. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. El autor de este evangelio es aquel que está viendo este suceso. Y dice que da testimonio para que podamos comprender. Él es testigo del sufrimiento, de la muerte de Jesús, y un testigo de aquella lanza que atravesó el costado y dio al corazón de Jesús y salió sangre y agua. Un testigo de aquello para que nosotros pudiéramos creer. Versículo 36. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura, no será quebrado hueso suyo. No pudieron quebrar las piernas de Jesús porque él ya estaba muerto. Y se cumplió la Escritura que dice, no será quebrado hueso suyo. La Escritura que se menciona aquí es Éxodo 12:46, donde dice, hablando del Cordero Pascual, en una casa se comerá y no llevarás de aquella carne fuera de la casa, ni quebraréis hueso suyo. Cristo es el Cordero. Y también otra escritura, el Salmo 34:20. Él guarda todos mis huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y también otra escritura dice, el versículo 27 dice así, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Y la cita es Zacarías 12:10, que dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Miraron a Jesús, a quien traspasaron con aquella lanza. Sigue diciendo Zacarías 12:10, y harán llanto sobre él como el llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Vemos que se cumplen muchas profecías sobre la muerte de Jesús. El Antiguo Testamento estaba anticipando todos aquellos sufrimientos que él iba a experimentar. Versículo 38 dice así, la primera parte, después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que se le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Este versículo nos dice que José era un discípulo secreto por temor, por miedo a los judíos y lo que ellos le podían hacer, como también sacarlo del lugar donde él estaba. Los 4 evangelios mencionan a José de Arimatea, nos dice que era un miembro un miembro noble del concilio, del Sanedrín, que era el cuerpo gobernante de los judíos. Eso lo vemos en Marcos 15:43 y Lucas 23:50. También nos dice que él no estaba de acuerdo con el plan de los judíos, de los otros miembros del Sanedrín, para matar a Jesús. Lucas 23:51, que estaba ansioso por el reino de Dios. Nos dice Marcos 15:43, que era rico, nos dice en Mateo 27:57, y que con confianza entró ante Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Tenía confianza, osadía, nos dice Marcos 15:43. También que la tumba en que enterró a Jesús era un sepulcro abierto en una peña, el cual ninguno había aún sido puesto. Nos dice Lucas 23:53, y que era un sepulcro
nuevo que había sido labrado en la peña, nos dice Mateo 27:60. Siguiendo en Juan, versículo 38, Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Y es asombroso que Pilato tenía algo de respeto hacia José, porque él permite que se lleve su cuerpo a este hombre. José entró con confianza a Pilato y le dice que le dé el cuerpo de Jesús, y él se lo entrega nomás. Vemos algo de respeto de Pilato ante José y también de su opinión ante la inocencia de Jesús. Y también esto le da otra oportunidad para burlarse de los judíos, sabiendo que Jesús va a tener un entierro digno de un rey. Versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de loes con como 100 libras. Ya habíamos hablado antes de Nicodemo, un fariseo que cree en Jesús, que también tenía temor de los judíos, pero tenía su influencia sobre otros judíos. Y este ayudó en cuanto al entierro de Jesús, trayendo una gran cantidad de especias aromáticas. Mucho más de lo que era normal para un entierro, ¿no? Pero no sería raro para un entierro de un príncipe, de un rey. El entierro de Jesús es un entierro de un rey, puesto en un sepulcro nuevo y con especies aromáticas, con una gran cantidad de especies aromáticas. Versículo 40, tomando pues el cuerpo de Jesús y envolviéndolo en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre de sepultar entre los judíos. Los judíos utilizan especies no para embalsamar el cuerpo, sino para ocultar su olor, el olor de la descomposición. Ungir el cuerpo es también una manera de mostrar respeto hacia el difunto. Versículo 41, en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. El entierro fue en una tumba donde no había sido puesto ninguno. Es decir, que era un entierro digno de un rey. Mientras que la mayor parte de las tumbas serían usadas cuando se descompone el difunto, un rey sería enterrado en una tumba nueva, donde ningún cuerpo haya sido descompuesto antes. Se abriría una tumba en una peña especialmente para él, y nunca sería usada excepto por los miembros de su familia luego. Y el versículo 42 dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Al anochecer iba a comenzar el día sábado, un día especial que coincide con la Pascua. Una vez que empieza el sábado, todo trabajo debe cesar, no se permite más. Por lo tanto, es necesario que tanto José como Nicodemo terminen el entierro antes del anochecer. El sitio cercano de la tumba de José le facilitó el entierro y también le ayudó a cumplir con su tarea antes del anochecer, antes de tiempo. Y no debemos criticar a José por ser él un discípulo secreto por miedo de los judíos, porque podemos ver cómo Dios lo usó tanto a él
como a Nicodemo para lograr sus propósitos. Si la fe de ellos hubiera sido conocida abiertamente, el concilio les hubiera impedido que se ocuparan del cuerpo de Jesús. Cuando José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús, se contaminaron ceremonialmente para la Pascua y no podían participar. Pero no les importó porque habían llegado a confiar en Jesús como el Cordero de Dios. El Cordero de Dios. Jesús había dado su vida por el pecado del mundo. Su trabajo en la tierra ya estaba consumado y descansó en el día de reposo. Él dijo: consumado es, sus últimas palabras, indicando que ya había terminado aquella obra por la cual Él vino al mundo. Lo terminó, lo consumó. Terminó la obra de salvación, pagando el castigo de nuestros pecados y dándonos la posibilidad de ser salvos al creer solamente en Él y lo que Él vino a hacer.